Ayer por la tarde, Mateo estaba en el taller. Se acercó al jarrón y lo tocó con cuidado. Mamá, me preguntó, con esa curiosidad infinita de los 7 años. ¿Por qué este jarrón es tan especial? Me agaché a su lado. Lo abracé. Olía a tierra y a felicidad. No es especial por ser valioso, mi amor, le respondí, mientras le acariciaba el pelo. Es especial porque dentro de él cabe una historia de amor. Una historia tan grande, que fue capaz de esperar más de 30 años para poder ser contada. Él sonrió, sin entenderlo del todo. Pero no importaba. Ya tendría toda una vida para comprenderlo. Miré a mi hijo. Miré a mi padre, que nos observaba desde su torno con una sonrisa tranquila. Miré las paredes de mi taller, llenas de las pequeñas y maravillosas obras de arte de los niños. Y me sentí, por primera vez en mi vida, completa. Ya no era Elena, la mujer divorciada que vendía sus recuerdos en un mercadillo. Ni era Isabel, la niña perdida de una historia trágica. Era, simplemente, yo. Una mujer que había aprendido que, a veces, tienes que romperte en 1000 pedazos para poder reconstruirte. Y que las raíces más fuertes son las que crecen en la tierra abonada por el amor y la verdad. Y aquí termina la historia de Elena. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le pueda emocionar, y suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos misterios del corazón que descubriremos juntos. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, sea usted. El Palacio Real abrió sus puertas y fue un éxito inmediato. Crecimos. Compramos otro edificio, y luego otro. Pero para doña Pilar y el resto de la familia, yo seguía siendo solo la mujer de Javier, la que tenía suerte de tener un marido tan comprensivo que le permitía jugar a los hoteles. Y entonces, llegó el silencio más grande. El más pesado. Pasaron los años y los hijos no llegaban. Primero fueron las preguntas amables de doña Pilar. Luego, las miradas de lástima. Las indirectas en las comidas familiares. Fuimos a médicos. A muchos. Después de meses de pruebas, un doctor en Madrid, un hombre mayor con ojos cansados, se sentó frente a nosotros y nos dio el diagnóstico. El problema era de Javier. Un problema sin solución. Recuerdo el viaje de vuelta en coche a Sevilla. Javier no dijo una sola palabra. Agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Vi su orgullo de hombre hecho pedazos. Vi su vergüenza. Y en ese silencio, tomé una decisión. Otra más. La semana siguiente, en la comida del domingo, cuando doña Pilar volvió a sacar el tema con un suspiro dramático, yo fui quien habló. La culpa es mía, mamá, dije, con la voz firme, sin mirar a nadie. Soy yo la que no puede tener hijos. Javier levantó la vista del plato. Me miró. En sus ojos no vi gratitud. Vi alivio. Y yo cargué con esa cruz durante 10 años. Soporté las miradas, los consejos no pedidos, la compasión condescendiente de su familia. Todo para proteger el orgullo del hombre al que amaba. El hombre que, ahora lo sabía, había reservado la suite nupcial de mi hotel para otra mujer. El palacio que yo había construido con mis sueños, él lo había decorado con mis silencios. Y los muros, finalmente, empezaban a derrumbarse. El shock inicial, tras la llamada de Lucía, duró exactamente 5 minutos. Después, la empresaria que había en mí tomó el control. El dolor seguía ahí, era una brasa ardiente en mi pecho, pero mi mente se volvió fría.
Clara. Metódica. Llamé a Carmen, mi asistente personal y la única persona en este mundo en la que confiaba ciegamente. Lleva conmigo desde el primer día. Sabe dónde está cada factura, cada contrato, cada secreto del Palacio Real. Carmen, buenas tardes, dije, con una voz tan serena que me sorprendió a mí misma. Necesito que me hagas un favor. Con total discreción. Dígame, señora Elena. Revisa por favor todos los detalles de la boda de Lucía Beltrán este sábado. Quiero un informe completo. Proveedores, menú, lista de habitaciones reservadas, todo. Pon la excusa de que quiero asegurarme de que todo esté perfecto para la hermana de mi marido. Carmen es demasiado inteligente. Notó algo extraño en mi petición, pero no hizo preguntas. Por supuesto. Se lo envío en 1 hora. Mientras esperaba, me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente. No de tristeza. De rabia. Una rabia helada que nunca antes había sentido. El correo de Carmen llegó 52 minutos después. Lo abrí. Era un documento en formato PDF, detallado y preciso, como todo lo que ella hacía. Leí por encima los detalles de la ceremonia, el menú que yo misma había ayudado a Lucía a elegir hacía meses, la decoración floral. Y entonces llegué a la sección de alojamiento. Mi dedo se deslizó por la pantalla del ordenador. Había una lista de habitaciones bloqueadas para la familia. La de Doña Pilar. La de Carlos y su mujer. Y al final, la suite real. La joya de la corona de mi hotel. Mi respiración se detuvo. Ocupante, señor Javier Beltrán y acompañante. Notas, check-in solicitado a nombre de la señora Isabel Romero. El nombre me golpeó como una bofetada. Isabel Romero. Claro que la conocía. O más bien, la había visto. Una abogada joven del bufete de Javier. Alta, morena, con esa clase de belleza obvia y una sonrisa demasiado brillante. La recordaba perfectamente de la cena de Navidad de la empresa. Javier me la presentó como una de las nuevas promesas del bufete. Ella me dio la mano, una mano suave con unas uñas rojas impecables, y me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Ahora entendía esa mirada. Seguí leyendo. Javier había modificado la reserva original, que estaba a nombre de señor y señora Beltrán, hacía 2 meses. 2 meses. Había cancelado mi nombre y había añadido el de ella. Había utilizado la tarjeta de crédito corporativa, la que estaba a mi nombre, para garantizar la reserva. La humillación era tan profunda que se convirtió en algo físico. Sentí náuseas. Pero lo peor estaba por llegar. La pieza final del rompecabezas. La que explicaba por qué yo no sabía nada, por qué nadie me había dicho nada. Carmen, en su eficiencia, había añadido una nota al final del informe. Nota de la dirección de eventos: la reserva completa del evento fue gestionada bajo el nombre de los novios, Lucía Beltrán y Marcos Rivera. El señor Javier Beltrán coordinó los detalles de alojamiento de la familia como un regalo sorpresa para los novios, solicitando explícitamente que toda la comunicación se centralizara a través de él para no molestar a su esposa, la señora Elena, con los preparativos y darle una sorpresa. Una sorpresa. Esa era la palabra que había usado. Una sorpresa. Había planeado traerme aquí, a mi propio hotel, como una invitada más, para verle llegar del brazo de su amante. O quizás, ni siquiera eso. Quizás su plan era simplemente que yo no existiera. Que me borraran de la foto familiar. Cerré el ordenador. El corazón ya no me latía. Se había detenido. Se había convertido en un trozo de hielo. Carmen leyó ese nombre por teléfono. Isabel Romero. Y de repente,
Todo se volvió dolorosamente claro. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que su instinto tenía razón, por mucho que hayan intentado ignorarlo durante años? Compartan su historia en los comentarios de abajo. Creo firmemente que no estamos solas en estas batallas. No había preparado una escena. No había copas rotas ni gritos esperando tras la puerta. Al contrario, la casa estaba en perfecto orden. Las luces eran cálidas. Sobre la mesa de centro había un libro abierto y una taza de tila a medio beber. Un cuadro de perfecta normalidad doméstica. La normalidad es, a veces, el arma más afilada. Oí su llave en la cerradura. El sonido metálico de siempre, que durante 15 años había significado hogar. Esa noche, sonó como el cerrojo de una celda abriéndose por última vez. Entró, dejó su maletín en el suelo y se aflojó la corbata con un suspiro cansado. «Hola, cariño», dijo, sin mirarme realmente. «¿Qué día?» Se acercó para darme un beso en la frente. Un beso automático, vacío de todo sentimiento. No me aparté. Recibí aquel gesto frío como un científico que observa una reacción química. Sin implicación personal. «Hola, Javier», respondí. Mi voz salió uniforme, sin una sola fisura. ¿Un día duro? Agotador. El bufete es una locura. Se sentó en el sofá de enfrente, el de cuero marrón que habíamos comprado juntos en nuestro primer aniversario de bodas. Lo miré. Miré al hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis silencios durante más de 5000 noches. Y sentí como si estuviera viendo a un completo desconocido. Le dejé hablar. Se quejó de un socio, de un cliente, del tráfico. Yo asentía en los momentos adecuados. Hacía las preguntas correctas. Era una obra de teatro y yo conocía mi papel de memoria. El papel de la esposa atenta y comprensiva. Esperé a que terminara su monólogo. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros por un momento. Un silencio denso, pesado. Estaba pensando, dije, en voz baja, como si la idea acabara de ocurrírseme, ya queda muy poquito para la boda de Lucía. Vi un cambio imperceptible en su postura. Una tensión casi invisible en sus hombros. Pero su cara seguía siendo una máscara de tranquilidad. Ah, sí. Es verdad. Este sábado ya, dijo, con un tono falsamente despreocupado. Imagino que estará preciosa. Lucía siempre ha soñado con ese día. Sí, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Un lío tremendo. Tomé un sorbo de mi infusión. La taza estaba tibia entre mis manos. Es una pena que yo esté tan ocupada últimamente, continué, mirándole fijamente a los ojos. Con tanto trabajo en los hoteles, apenas tengo tiempo para nada. Era la coartada perfecta. La que él mismo había construido para mí durante años. La mujer trabajadora. La mujer ausente. Se la serví en bandeja de plata. Y él, por supuesto, la tomó sin dudar. Eso es exactamente lo que yo pensaba, mi vida, se apresuró a decir, con un tono de falso alivio. Te veo tan agotada, tan estresada. He estado pensando mucho en ti. En nosotros. Se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de sincera preocupación. Era un actor consumado. Creo que necesitamos un poco de espacio. No en el mal sentido, claro. Quiero decir, espacio para que tú respires. ¿Por qué no te tomas el fin de semana para ti? Podrías ir a ese centro de bienestar cerca de la sierra que tanto te gusta. Un par de días de masajes, de paz. Te lo mereces. Me quedé mirándole. Me estaba ofreciendo exiliarme voluntariamente de mi propia vida para que él pudiera vivir la suya sin inconvenientes.
La audacia de su mentira era casi admirable. «¿Es una idea considerada, Javier?», dije lentamente, saboreando la ironía de cada palabra. «Lo es. Porque te quiero, Elena. Y me preocupo por ti. Además, con todo el estrés de la boda, es mejor que te mantengas al margen». Ahí estaba. La segunda mentira, entrelazada con la primera. «Hablando de la boda», dije, cambiando de tema con suavidad. «Al final lo celebran en el Palacio Real, ¿no? Hablé con Lucía hace meses y le ofrecí cubrir todos los gastos como mi regalo personal». La cara de Javier se ensombreció. Se removió incómodo en el sofá. «Sí, bueno, sobre eso», carraspeó. «Ha habido un pequeño cambio de planes». «Ah, sí». Lucía y Marcos estuvieron echando cuentas. «Ya sabes cómo están los jóvenes hoy en día. Y bueno, el Palacio Real es maravilloso, cariño, pero es muy caro». Hizo una pausa, como si le doliera decir lo siguiente. «Incluso con el descuento familiar que les ofreciste, se les iba de presupuesto. Creo que al final han encontrado un sitio más modesto. Una hacienda a las afueras. Una lástima, pero hay que entenderlo». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. No fue un silencio vacío. Estaba lleno de cosas. Lleno de los 15 años de mi esfuerzo. Lleno de las noches sin dormir, de los préstamos que yo había firmado, de los sacrificios que yo había hecho. Lleno del recuerdo de mi conversación con Lucía, donde ella lloró de alegría cuando le ofrecí el salón de los espejos de mi hotel sin coste alguno. Todo eso estaba en el aire, entre nosotros. La mentira no solo era una mentira. Era un insulto. Un borrón sobre mi generosidad. Una reescritura de la realidad donde él me borraba no solo como esposa, sino también como hermana, como benefactora. Me convertía en una extraña con un negocio demasiado caro. En ese instante, el dolor que había sentido durante los últimos días se evaporó. Se cristalizó y se convirtió en otra cosa. Desprecio. Un desprecio tan puro y tan frío que me dejó completamente serena. «Ya veo», dije. Y mi voz era el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. «Qué lástima. Tienes razón, hay que entenderlo». Me levanté. «Estoy cansada, Javier. Me voy a la cama». Él pareció aliviado. La conversación había terminado. El peligro había pasado. Había ganado. «Claro, cariño. Descansa. Yo veré un poco la televisión». Asentí y me di la vuelta. Caminé hacia las escaleras sin mirar atrás. Pero mientras subía los primeros peldaños, le observé por última vez. Su silueta relajada en el sofá, iluminada por el resplandor azul del televisor. Un hombre sentado cómodamente en una casa pagada con mi dinero, en una vida construida sobre mis silencios, planeando su fin de semana con otra mujer. Y mientras subía, peldaño a peldaño, tomé la decisión final. No con rabia. No con tristeza. Con la claridad absoluta de quien mira un edificio en ruinas y sabe que no vale la pena salvarlo. Que lo único que se puede hacer es demolerlo hasta los cimientos. La mujer que se despertó en mi cama no era la misma que se había acostado la noche anterior. La tristeza se había transformado durante la noche. Se había solidificado. Ahora era acero. Me levanté, me duché y me vestí con mi traje de trabajo más sobrio. Un traje gris marengo. Mi armadura. No desayuné. El hambre había desaparecido. En su lugar, había un propósito. Mi primera llamada fue a Sofía, mi abogada. Nos reunimos una hora después en su despacho, un lugar austero con olor a papel antiguo y a decisiones irrevocables. No hubo preámbulos. «Sofía,
Quiero el divorcio, dije, antes incluso de sentarme. Quiero que inicies los trámites hoy mismo. Causa, adulterio. Sofía, una mujer de mi edad con una mirada que podía desarmar a un batallón, simplemente asintió. Necesitaremos pruebas, Elena. Las tendré, respondí. Segundo punto, quiero que congeles todas las cuentas bancarias conjuntas. Inmediatamente. Y quiero una revisión completa de todas las transferencias realizadas por Javier en los últimos 12 meses. Especialmente las de la tarjeta corporativa. Saqué una libreta y deslicé una hoja de papel con un nombre escrito sobre la mesa. Quiero que investigues a esta mujer. Isabel Romero. Trabaja en el bufete de Javier. Sofía leyó el nombre y me miró. No había lástima en sus ojos. Había comprensión. Y eficacia. Considéralo hecho. Mi segunda parada fue una pequeña cafetería en una calle discreta del barrio de Santa Cruz. Allí me reuní con Mateo. Mateo es un detective privado. Un hombre de pocas palabras que se parece más a un profesor de historia jubilado que a un espía, y que valora la discreción por encima de todo. Le encargué trabajos para el hotel en el pasado, para verificar las referencias de altos ejecutivos. Es el mejor. Le conté lo que necesitaba. Quería saberlo todo sobre Javier e Isabel Romero. ¿Desde cuándo? ¿Dónde se veían? Todo. Mateo escuchó sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta. Tendrás un informe preliminar esta noche, dijo. Y lo cumplió. A las 10 de la noche, mi teléfono seguro recibió un mensaje encriptado. Lo abrí. El informe era breve y demoledor. La relación había empezado hacía 6 meses. Se veían 2 o 3 veces por semana en un apartamento alquilado en el barrio de Triana. Un apartamento pagado en efectivo. Y luego, el último dato. El que me rompió algo que no sabía que todavía podía romperse. El día anterior, Javier había sido visto saliendo de una de las joyerías más exclusivas de la calle Sierpes. Mateo había conseguido una copia del recibo a través de un contacto. Javier había pagado casi 10.000 euros, en efectivo, por un collar de diamantes. Un collar de diamantes. Recuerdo una vez, hace años, que le señalé un collar parecido en un escaparate. Él se rió. Dijo que esas cosas eran vulgares. Ostentosas. Que la verdadera elegancia estaba en la sencillez. Nunca me regaló una joya. Decía que yo no era esa clase de mujer. Resulta que no era yo la que no era esa clase de mujer. Es que él estaba esperando a la mujer adecuada para esa clase de joyas. Cerré el mensaje. El dolor era agudo, un cuchillo afilado. Pero no me permití derrumbarme. Usé ese dolor. Lo convertí en combustible. Hice mi última llamada de la noche. Carmen, soy yo. Dígame, señora Elena. Necesito que hagas una última cosa. La reserva de la suite real a nombre de Javier Beltrán e Isabel Romero. Sí, la tengo aquí. Cancélala, dije, y mi voz era tan fría como el hielo. Quiero que llames mañana por la mañana al número de contacto de la señorita Romero. Dile que hemos tenido un problema con la validación de la tarjeta de crédito proporcionada y que, lamentablemente, la reserva ha tenido que ser anulada por políticas del hotel. Sé profesional. Sé amable. Y no des ninguna otra opción. Hubo un silencio al otro lado. Carmen lo entendió todo sin que yo tuviera que explicar nada. Entendido, señora. La suite queda libre. No, dije, mirando por la ventana la noche sevillana. No, Carmen. La suite no queda libre. Pónmela a mi nombre. Era el primer movimiento en mi tablero de ajedrez.
Una pieza pequeña, casi insignificante. Pero sabía que sería suficiente para iniciar el caos. Era un número que conocía demasiado bien. El teléfono fijo de la casa de mis suegros. Durante 15 años, esa llamada había significado una invitación a comer, una pregunta sobre la salud de Javier, simplemente, el deber de una nuera. Ese día, supe que no era nada de eso. Descolgué. Dígame. Elena. La voz de doña Pilar era estridente, afilada como un cristal roto. Soy yo, tu suegra. Lo sé, suegra. Buenas tardes. No me vengas con buenas tardes. Gritó. Podía imaginarla en su cocina, con el delantal puesto y una expresión de indignación en el rostro. Me ha llamado Lucía, llorando. Llorando, por tu culpa. Me mantuve en silencio. Dejé que el veneno fluyera. ¿Se puede saber qué clase de comportamiento es este? ¿Llamar a tu cuñada unos días antes de su boda para quejarte de que no estás invitada? Para hacerla sentir culpable. Qué egoísmo el tuyo, por Dios. Siempre pensando en ti misma. Ah. Así que esa era la historia que Javier le había contado a su hermana. Que yo me había quejado. Había tergiversado la verdad para convertirme, una vez más, en la villana. Suegra, creo que ha habido un malentendido, empecé a decir, con calma. No hay ningún malentendido. Me interrumpió. Lucía está destrozada. Decía que no sabía que te sentías tan excluida. Con todo lo que esta familia ha hecho por ti. Con lo bueno que es mi hijo contigo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la ahogué. Javier es un santo, continuó ella, su voz temblando de rabia. Un santo por haberte aguantado todos estos años. Con tus negocios, tus viajes, siempre a lo tuyo, sin darle una familia de verdad. Y ahora le pagas así, montando un drama por una tontería de boda. Un santo. Mi marido, el santo, que en ese preciso momento probablemente estaba en un apartamento alquilado con su amante, poniéndole un collar de diamantes. La rabia que sentí no era caliente. Era fría. Tan fría que me dio una claridad absoluta. Me di cuenta de que ya no le debía nada a esa mujer. Ni explicaciones. Ni respeto. Ni mi tiempo. Quizá, tiene usted razón, suegra, dije, y mi voz era un susurro suave y peligroso. Quizá no soy la esposa que Javier merece. Ella se quedó en silencio por un segundo, descolocada por mi respuesta. Esperaba una pelea, lágrimas, una disculpa. No esperaba que yo estuviera de acuerdo. Pues claro que tengo razón. Tartamudeó, intentando recuperar el control. Y por eso mismo, no tiene de qué preocuparse, continué, con el mismo tono tranquilo. No haré absolutamente nada que pueda estropear el día más feliz de Lucía. Se lo garantizo. Y sin esperar su respuesta, añadí. Le deseo que pasen un feliz día. Adiós. Colgué el teléfono. No lo hice con fuerza. Lo deposité suavemente en su base. El clic fue casi inaudible. Pero para mí, sonó como el portazo más grande de mi vida. Había cortado el último hilo tóxico que me unía a esa familia. La noche antes de la boda, no volví a casa. La casa que había decorado, la cama que había compartido, ya no era mi hogar. Era el escenario de una farsa. Llamé a Carmen. Prepara la suite real para mí esta noche, por favor. No hubo preguntas. Solo un, por supuesto, señora. Estará lista. Llegué al hotel por la entrada de servicio, como hacía a menudo. Subí en el ascensor privado directamente a la última planta. Cuando las puertas se abrieron, entré en el espacio más lujoso de mi imperio.
La suite real. El lugar que Javier había reservado para su amante. El aire olía a lilas frescas. La iluminación era tenue. Todo estaba en silencio. Dejé mi bolso sobre una butaca de terciopelo. Caminé descalza sobre la alfombra persa hasta el enorme ventanal que daba al jardín principal. Abajo, mi equipo trabajaba bajo las luces. Terminaban de montar el escenario para la ceremonia del día siguiente. Un arco de flores blancas. Cientos de pequeñas luces colgando de los naranjos, como estrellas cautivas. Sillas doradas dispuestas en hileras perfectas. Era una imagen de una belleza sobrecogedora. Un sueño hecho realidad. El sueño de Lucía. Y yo lo observaba todo desde arriba. Sola. En mi palacio de cristal. No sentí odio. No sentí ganas de bajar y destrozarlo todo. Sentí una profunda y abrumadora tristeza. Pero no por Javier. No por la traición. Sentí tristeza por la Elena de 25 años, la que creyó en las promesas dichas junto al río. La que pensó que el amor era suficiente. Sentí tristeza por la mujer que pasó 15 años cocinando estofados que nunca estaban lo bastante buenos, que sonreía ante las críticas, que guardó silencios para proteger el orgullo de un hombre que no lo merecía. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana. Y entonces, sonó mi teléfono. Era Lucía. Elena, su voz era un susurro culpable. Solo llamaba para darte las gracias. He visto cómo están dejando el jardín. Es más bonito de lo que jamás soñé. Te mereces eso y más, Lucía, dije, con toda la sinceridad de mi corazón. Siento mucho todo esto, lo de que no vengas. Javier me explicó que estás agotada, yo. No te preocupes por mí, la interrumpí con suavidad. Tú solo sé feliz, Lucía. Mañana es tu día. Es lo único que importa. Colgamos. Y mientras miraba las luces parpadeantes de abajo, una promesa silenciosa tomó forma en mi interior. Una promesa a la mujer del otro lado del cristal. A la mujer que fui y a la que estaba a punto de convertirme. Nunca más. Nunca más volvería a permitir que nadie, absolutamente nadie, atenuara mi luz para que la suya pudiera brillar. Esa noche, de pie en el balcón, mirando el espléndido jardín, ya no lloré. Sentí la paz que proviene de aceptar la verdad. Si han escuchado hasta aquí, en este espacio de silencio conmigo, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para que yo sepa que todavía hay compañeros de viaje conmigo a lo largo de este camino. Su presencia en el canal Corazones de Millonarios es el mayor aliento para que yo siga contando la última parte de esta historia de destino. El día de la boda amaneció claro y soleado. Un día perfecto. Yo no dormí en la suite real. Dormí en mi despacho. En un pequeño sofá que apenas uso. No quería profanar esa habitación con mi dolor. La quería limpia. Impecable. Lista para la función. Desde las 10 de la mañana, me convertí en una sombra que controlaba todo desde la distancia. La directora de una obra de teatro que estaba a punto de estrenarse. Mi escenario era el hotel entero. Mis actores, mi personal. Y mis protagonistas, estaban a punto de llegar. La pantalla de seguridad era mi ventana al mundo. Vi llegar a los invitados. Vi a mi cuñado Carlos y a su mujer. Vi a doña Pilar, vestida con un traje de madrina de color lavanda, con una expresión de triunfo en el rostro. Vi a Lucía, hermosa y radiante en su vestido blanco, del brazo de su futuro marido, Marcos. Por un instante, mi corazón sintió una punzada de tristeza por ella. Su día perfecto iba a tener una mancha imborrable. Pero sabía que la verdad, aunque dolorosa, era siempre mejor que una mentira bien adornada. Y entonces, a las 12:30, llegaron.
Un taxi negro se detuvo en la entrada. Javier bajó primero. Lucía el traje azul marino que yo le había regalado. Luego, extendió la mano para ayudar a bajar a Isabel Romero. Llevaba un vestido rojo. Un rojo desafiante, que gritaba, «Mírame». Su pelo negro y liso caía sobre sus hombros. Reían. Caminaron hacia la entrada del hotel cogidos del brazo, como si fueran los reyes del mundo. Como si este lugar les perteneciera. Me incliné hacia adelante, con los ojos fijos en el monitor número 3, el que mostraba el mostrador de recepción. La función iba a comenzar. Se acercaron a David, uno de mis mejores recepcionistas. Un joven con una calma a prueba de bombas. Le había dado instrucciones muy precisas. «Buenas tardes», dijo Javier, con aire de suficiencia. «Tengo una reserva. Para la suite real. A nombre de Javier Beltrán». David tecleó en el ordenador. Su expresión era de una perfecta y educada confusión. «Un momento, por favor, señor Beltrán», dijo. «Permítame comprobarlo». Vi a Isabel mirar a su alrededor con aire de aprobación, como una reina inspeccionando su nuevo palacio. Se pasó una mano por el pelo. Un gesto estudiado. David levantó la vista del ordenador. Su cara era la imagen misma de la profesionalidad apenada. «Disculpe, señor Beltrán. Parece que ha habido un problema». Javier frunció el ceño. «¿Qué clase de problema?» «La reserva fue cancelada esta mañana, señor. La tarjeta de crédito que se proporcionó para la garantía no pudo ser validada». «Lo lamento mucho». La sonrisa de Javier se congeló. Su cara pasó de la confianza a la confusión, y de ahí, a la ira contenida. «Eso es imposible, Siseo. Pruebe otra vez». «Ya lo he hecho, señor». «Lo lamento. Además, la suite ya ha sido ocupada». Observé atentamente a Isabel. Su sonrisa también había desaparecido. La reemplazó una mueca de fastidio. Se cruzó de brazos. Su lenguaje corporal gritaba impaciencia y desprecio. No había ni una pizca de apoyo o comprensión hacia Javier. Solo irritación. Era exactamente como había imaginado. Su relación no estaba construida sobre el amor. Estaba construida sobre el estatus. Y el estatus de Javier acababa de sufrir el primer golpe. «¿Cómo que está ocupada?» La voz de Javier subió de volumen. «Esa suite estaba reservada para mí. Soy el hermano de la novia. Mi esposa es la dueña de este hotel». David mantuvo la calma. «Lo entiendo perfectamente, señor. Pero las políticas del hotel son muy estrictas en estos casos. Si lo desea, puedo comprobar si tenemos alguna otra habitación disponible». Javier estaba rojo de ira y de vergüenza. Podía sentir su humillación a través de la pantalla. Ser puesto en evidencia delante de su amante, en su propio territorio. «Esto es ridículo», murmuró, sacando su cartera. Observé la escena, inmóvil en mi silla. El primer hilo de la marioneta había sido cortado. Y el espectáculo no había hecho más que empezar. En mi rostro, por primera vez en muchos días, se dibujó una sonrisa. Una sonrisa genuina. Fría. Y llena de poder. El aperitivo se celebraba en los jardines. Yo seguía en mi puesto de observación, mi torre de control. Veía a Javier e Isabel mezclarse con los invitados. Consiguieron una habitación normal, no la suite, y ahora intentaban aparentar que nada había pasado. Pero yo notaba la tensión entre ellos. La mandíbula apretada de Javier. La forma en que Isabel apartaba la mirada con desdén. La bomba de relojería que yo había activado estaba haciendo tic-tac.
La explosión llegó durante el banquete, en el Salón de los Espejos. No sé exactamente qué ocurrió entre ellos en la hora anterior. Quizá discutieron en la habitación. Quizá Javier, desesperado, le confesó una parte de la verdad sobre su situación financiera. O quizá ella, con su instinto de depredadora, simplemente lo adivinó al ver cómo su tarjeta personal era rechazada al intentar pagar las bebidas. Lo que sí vi, a través de la cámara del salón, fue el momento en que el telón de terciopelo se vino abajo. Estaban sentados en la mesa presidencial, junto a los novios y doña Pilar. Isabel se inclinó hacia Javier. No pude oír lo que decía, pero vi su boca moverse, sus labios pronunciando palabras que eran como dagas. Vi la cara de Javier descomponerse, palidecer. Entonces, la voz de Isabel se elevó. Lo suficiente para que la gente de las mesas cercanas pudiera oírla. Lo suficiente para que llegara al micrófono de ambiente que se usa para los discursos. Lucía y su marido, Marcos, que estaban a su lado, se giraron. La sonrisa de Lucía se borró de su rostro. Isabel se rió. Una risa fea, sin alegría. Así que este era tu gran plan, Javier. Su voz, ahora más alta, destilaba veneno. Hacerme creer que eras el rey de todo esto, cuando no tienes ni un céntimo que no pertenezca a tu mujercita. El silencio se extendió como una mancha de aceite. La música se detuvo. Todos los ojos se giraron hacia su mesa. Doña Pilar se quedó con la copa de vino a medio camino de sus labios, con la cara desencajada. Dejé a un marido millonario por ti. Continuó Isabel, ahora de pie, disfrutando del drama. Porque pensaba que tenías algo que ofrecerme. Y resulta que solo eres un fracasado que vive a costa de su esposa. Javier intentó agarrarla del brazo, pero ella se soltó de un manotazo. No me toques, siseó. No vales ni el vestido que llevo puesto. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió del salón a grandes zancadas, dejando tras de sí un silencio de tumba. Javier se quedó allí, sentado, completamente hundido. El rey desnudo en mitad de su corte. Pero mi atención no estaba en él. Estaba en Lucía. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo miraba a su hermano con una mezcla de horror y de una comprensión repentina y dolorosa. Todas las piezas encajaban para ella. Mi llamada. Mi ausencia. La mentira de Javier. Se levantó de la mesa, ignorando los murmullos de los invitados y la mano que su madre intentaba ponerle en el brazo. Y echó a correr. No corrió hacia su hermano. No corrió hacia su madre. Corrió hacia la salida del salón. Yo ya estaba de pie. Sabía a dónde venía. Salí de mi despacho y la esperé junto al ascensor privado. Las puertas se abrieron y ella salió, con el maquillaje corrido y el vestido de novia arrugado. Elena, sollozó, cayendo en mis brazos. Perdóname, yo no sabía. La abracé con fuerza. No tienes nada por lo que pedir perdón, Lucía. Nada. Se apartó y me miró a los ojos. Su tristeza se había transformado en una furia protectora. No. No voy a permitir esto, dijo, con una determinación que nunca le había visto. No voy a permitir que te hagan esto. Que nos hagan esto. Ven conmigo. Tomó mi mano. Su mano, con el anillo de recién casada, se aferró a la mía. Y juntas, caminamos de vuelta hacia el Salón de los Espejos. La puerta se abrió. El silencio fue instantáneo. Cientos de cabezas se giraron hacia nosotras. La imagen debió de ser impactante. La novia, con su vestido blanco, llorando pero con la cabeza alta, de la mano de una mujer vestida con un sobrio traje gris. La hermana y la esposa. Unidas. Caminamos lentamente hacia la mesa presidencial.
Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Vi la cara de doña Pilar, una máscara de incredulidad y horror. Vi la cara de Javier. Estaba pálido como un fantasma. No era una entrada triunfal. No era una venganza. Era un acto de justicia. Un acto de lealtad. La lealtad de una mujer hacia otra. Y esa, a veces, es la fuerza más poderosa del universo. El otoño ha llegado a Sevilla. El aire por las mañanas es fresco y huele a tierra mojada. Estoy de pie, una vez más, en el balcón de la suite real. Pero esta vez, no hay un jardín preparado para una fiesta debajo de mí. Solo la ciudad, despertando lentamente. El divorcio finalizó hace 2 meses. Fue rápido y limpio. Las pruebas eran irrefutables. Javier no recibió ni un solo euro de mis empresas. De hecho, el juez le condenó a pagarme una compensación por daños morales. Se fue de Sevilla. La última vez que supe de él, vivía en un pequeño apartamento en Madrid, intentando reconstruir su carrera. Isabel Romero volvió con su marido millonario. Supongo que algunas personas prefieren una jaula de oro a la libertad sin lujos. A veces, la gente me pregunta si me siento victoriosa. Si disfruté mi venganza. La verdad es que no hubo venganza. Lo que pasó en esa boda no fue un acto planeado para destruir, sino la consecuencia inevitable de una vida construida sobre mentiras. Cuando quitas la mentira que sostiene un edificio, éste se derrumba por su propio peso. Yo no lo empujé. Simplemente, dejé de sujetarlo. Lo más extraño es lo que pasó después con la familia de Javier. Con mi exfamilia. De doña Pilar no supe nada durante semanas. Solo silencio. Y luego, un día, llegó una carta. Escrita a mano, con su caligrafía temblorosa. No era una carta larga. No pedía perdón, porque sabía que no tenía derecho a hacerlo. Simplemente, reconocía su ceguera. El amor de una madre puede ser una venda en los ojos, escribió. Yo no quise ver más allá del hijo que yo había idealizado. Y en mi ceguera, fui injusta contigo. Nunca le respondí. Pero guardé la carta. Fue el final que su historia y la mía necesitaban. Con Carlos, el hermano mayor, ocurrió algo inesperado. Me llamó una semana después de la boda. Pensé que llamaba para insultarme, para defender a su hermano. Pero no. Elena, me dijo, con una voz seria y algo avergonzada. Solo quería decirte que lo siento. Y que te admiro. Desde entonces, hablamos de vez en cuando. Descubrí a un hombre inteligente y sensato, que durante años había vivido a la sombra de la imagen perfecta de su hermano pequeño. Resulta que, a veces, cuando una pieza importante de la familia se cae, las demás encuentran por fin su verdadero lugar. ¿Y Lucía? Lucía es mi hermana. Nuestra relación, forjada en el fuego de aquel día, es ahora inquebrantable. Hablamos casi todos los días. Dentro de 3 meses, su primer hijo, un niño, va a nacer. Y me ha pedido que sea su madrina. Seré familia de ese niño, no por lazos de sangre con su tío, sino por lazos de amor y lealtad con su madre. La vida tiene estas ironías maravillosas. El sol empieza a salir por el horizonte, tiñendo de rosa y naranja el cielo sobre el río Guadalquivir. Es un espectáculo que he visto cientos de veces, pero esta mañana parece nuevo. El otro día, vi a Javier. Fue por casualidad, en la estación de Santa Justa. Yo iba a tomar el tren de alta velocidad a Madrid para una reunión. Él bajaba de un tren de cercanías. Se le veía más delgado, más mayor. Llevaba un maletín gastado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi una mezcla de resentimiento y vergüenza. ¿Y en los míos? Nada.
Absolutamente nada. Era como mirar a un extraño. Un fantasma de una vida pasada que ya no tenía ningún poder sobre mí. Me di la vuelta y caminé hacia mi andén, hacia mi futuro. Y es aquí, viendo este amanecer, donde entiendo la lección final. He aprendido que no se puede amar a los hijos hasta el punto de justificar sus mentiras. Que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en la calma con la que decides poner fin a algo. Y que la venganza más dulce no es ver caer a quien te hizo daño. Es ver cómo tú te levantas. Es construir tu felicidad con tanta solidez, con tanta paz, que su recuerdo se convierte en un eco lejano, incapaz de perturbar tu presente. Mi nombre es Elena. Y esta, por fin, es mi historia. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los misterios que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, seas tú.